Siempre es una bendición los domingos poder reunirnos, poder cantar, poder estudiar, meditar, aprender juntos en la palabra del Señor. Qué bendición que en esta mañana veo que habemos bastantes. Qué bendición, porque mientras más nos expongamos a la palabra del Señor, más va a trabajar en nuestras vidas. Y bueno, ya Gama ahí ya me hizo favor de dar la bienvenida y saludarlos a todos, pero no sé si mientras cantábamos, alguien que nos esté visitando y que le podamos darle la bienvenida. Doña Catalina y su esposo. Carmelina. A ustedes, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. ¿Alguien más? Qué bueno tenerlos con nosotros. De ahí los demás ya somos de casa. Qué bueno, hermanos. Pues les voy a pedir que puedan tener sus Biblias ahí a la mano. Vamos a estar meditando en Primera de Juan. Ya lo leímos al principio. Capítulo 5, versículos 12 al 17. Para que puedan tenerlo ahí. Primera de Juan, versículos 12 al 17, son pocos versículos, pero hay mucho que nos enseñan. Y quería comenzar preguntándoles qué tan común es para ustedes hoy en día la palabra seguridad o inseguridad. Nuestra vida cotidiana se caracteriza por seguridad o por inseguridad. Lo que nos rodea se caracteriza por seguridad o inseguridad. Yo pensaría que inseguridad es una de las palabras que más en nuestro ambiente nos rodea. Basta con entrar un poquito a las noticias. Sí, yo por eso, bueno, por muchas otras cosas más, pero una de esas, ¿por qué trato de limitar y no entrar a redes sociales? Las noticias, ¿verdad? Lo carga uno tanto, ¿sí? Si alimentamos nuestra mente con las noticias, va a venir un sentimiento de inseguridad a nuestras vidas. Vemos robos, vemos asaltos, vemos muertes, vemos abusos. Vemos en las noticias problemas económicos. Vemos en las noticias problemas políticos. Vemos en las noticias problemas sociales. ¿Sí? La inseguridad es algo que este mundo nos bombardea con inseguridad. Y también el mundo trata de aprovecharse de esta parte, ofreciéndonos muchas seguridades, ¿sí? Entre comillas, seguridades. El mundo nos ofrece falsas seguridades, ¿sí? ¿A cuántos nos han llamado por lo menos una vez ahí para ofrecernos algún seguro de vida? Creo que a todos, ¿verdad? Y están ahí ofreciéndonos un seguro. Compre un seguro de vida. Compre un seguro del carro. No estoy hablando en contra de esto. Estoy hablando en contra de poner nuestra seguridad en esto. Le pagamos seguro al teléfono, ¿sí? Porque compramos, bueno, algunos, yo no. Algunos compran el iPhone 10. ¿Qué? ¿17? 16, no sé. Creo que 17. Y hay que comprarle un seguro porque no vaya a ser que nos lo roben, ¿verdad? Porque es muy inseguro tenerlo así. Algunos que tienen la necesidad, oportunidad de viajar, pues tienen que comprar un seguro de viaje. Nos gustaría mucho a algunos tal vez tener las posibilidades o la buena disciplina de pagar un seguro médico, ¿sí? Y cuando esta semana compramos, teníamos ya como un año sin licuadora. Y ahí, gracias a Dios, a puros puntos salió la licuadora, gracias a Dios. Y cuando pasamos por la caja, ¿desea comprarle un año adicional de garantía por 75 quetzales? ¿Sí? Entonces, la seguridad
Estamos rodeados de tanta inseguridad y el mundo nos quiere ofrecer tanta seguridad de muchas formas. Nos ofrece nuevas formas de invertir nuestro dinero. Nos ofrece formas de invertir en la bolsa, nos invita a invertir en nuestra educación, ¿sí? Nos invita a invertir en bienes raíces, nos invita a invertir en un negocio, incluso a veces hasta en estafas piramidales, es en paréntesis. Y a un lado lo piramidal, todo lo demás no es que sea necesariamente malo, ¿sí? Si tenemos recursos debemos de buscar sabiduría para invertirlos bien. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Nos vamos a preparar para una carrera? No está mal. El asunto está en que si ahí está nuestra seguridad, la Biblia nos dice que este mundo va a pasar y con él todo lo que nos ofrece. ¿Sí? En este mundo no tenemos nada seguro y basta ir hay unos capítulos antes, al capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a pasar ahora en este texto, en el texto que vamos a estar meditando hoy. No ha empezado la prédica. En el texto que vamos a estar meditando hoy, vamos a hablar de qué sí tenemos seguro y por qué sí lo tenemos seguro. Así que si me acompañan en sus Biblias al Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 17. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que sea Él, por medio de su palabra y su Espíritu, hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos hablas. Señor, gracias porque en ella encontramos tu palabra, que nos da seguridad, que nos da confianza, Señor, que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. En esta mañana quiero pedirte que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo trayendo enseñanza, fortaleza, paz y sobre todo, Señor, seguridad en tu Hijo, Señor, a nuestras vidas. Sé tú, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, entonces comenzamos los versículos que dicen: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. En este pasaje, o en esta sección para allá, Juan nos habla de ciertas seguridades o convicciones que el creyente tiene al estar en Jesús. Y la primera que
que encontramos es la seguridad de la vida eterna, ¿sí? Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y lo primero que deberíamos de preguntarnos es, ¿quiénes son los que tienen la vida eterna? ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen la vida eterna? Somos los que tenemos al Hijo, ¿sí? Los que tenemos al Hijo, los que declaramos, los que confesamos, los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Esto lo hemos encontrado a lo largo de la carta, en el capítulo 2 y versículo 23. Leemos que dice, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Sí? Ahí más adelantito en el versículo que vamos a leer en el 5:15, dice, y sí sabemos, aquí mi nota está mal. Creo que es 4:15, vamos a ver. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece, ¿sí? Miren, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, sí, ¿quiénes son los que tienen al Hijo? Los que han puesto su fe, su esperanza en el Hijo y han creído en el testimonio de Él, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. Quienes hemos creído eso, dice que tenemos al Hijo, tenemos al Hijo. Y tener al Hijo nos da esta seguridad, ¿sí? Esta seguridad que tenemos vida eterna. Esto, si ustedes se recuerdan, uno de los objetivos principales de la carta de las cartas de Juan es traer seguridad a los creyentes, traer seguridad y confianza a los creyentes. Entonces, hermanos, primera seguridad que tenemos los que estamos en Cristo, tenemos la vida eterna. Hermanos, hoy en la mañana estábamos viendo en la clase eventos futuros, ¿sí? E independientemente de las diferentes posturas que estamos viendo, hay algo que es seguro: que Cristo viene y que nosotros nos vamos a reunir con Él. Y si hoy Cristo viene, ¿estamos seguros que vamos a ir a vida eterna? Amén, amén, ¿sí? Amén, amén. Levantemos, ¿no? Levantamos. Hermanos, esa es una seguridad que debe de estar en nosotros, ¿sí? Esa es una seguridad porque nuestra esperanza, nuestra confianza no está en nosotros, en nuestras obras, en lo que nosotros hagamos. No, está en la obra de Jesús. Entonces nosotros podemos decir, si alguien nos pregunta, ¿y usted va a ir al cielo? Sí. Amén. Ajá. No, si me veo yo, entraría en duda, pero no me veo a mí, veo a Jesús. Y entonces en Él puedo confiar que sí. Y esto va a parecer loco, presumido, orgulloso, pretencioso para aquellos que no están en Jesús. Para aquel que no ha puesto su fe y su esperanza en Jesús, cuando un creyente llega y le dice, yo sí voy a ser salvo, y yo sí voy a tener la vida eterna. Ay, sí. Tan creído él, ¿verdad? Tan creído él. Ay, entonces Él es perfecto. No, no, yo no soy perfecto. Jesús es perfecto. Y por medio de Él
Él es el que me invita y Él es el que me ha dado a mí esa salvación. Y algunas respuestas que a veces encontramos, y hermanos, no debemos de tener, nosotros como creyentes no deberían de ser nuestras respuestas. Y usted va a ir al cielo. Ay, no sé, hermano. Solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe. Yo aquí estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Primero Dios, sí. No, ¿qué está diciendo? ¿Qué estamos leyendo ahorita? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes. Miren, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Sepan, ¿sí? Nosotros sabemos y confiamos que tenemos la vida eterna. Porque ¿quién nos la promete? Dios, el Padre, que es luz, que es verdad, ¿sí? Es un tema que ha venido repitiéndose a lo largo de la carta. Dios es verdad, en Él no hay mentira. Dios ha prometido que los que tienen al Hijo tienen la vida eterna. Yo puedo confiar que tengo la vida eterna. Nosotros podemos caminar día a día con la confianza de que tenemos la vida eterna, porque tenemos al Hijo. Versículo 3:1, capítulo 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Porque esto el mundo dice, por esto, ¿sí? Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él, ¿sí? Por eso para el mundo esto va a sonar a locura. ¿Ustedes están seguros que se van a salvar? Sí. ¿Y el mundo qué dice? No. Qué creídos, qué orgullosos. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido la gracia, la misericordia, no han puesto su confianza en Jesús. Su confianza tal vez está en ellos, en sus obras. Entonces, si la confianza de alguien está en sus obras, va a ser ambivalente. Tal vez hoy sí, tal vez mañana ya no, tal vez ahorita sí, y dentro de 5 minutos ya no. Pero los que hemos conocido al Hijo, sabemos que podemos confiar en Él y que tenemos vida eterna. Entonces, esa es la primera característica, hermanos, ¿sí? Podemos responder confiadamente, seguramente, que sí, tenemos la vida eterna porque hemos creído en el Hijo, ¿sí? Primera característica, confianza que tenemos los hijos de Dios. Y en el en el versículo 14 continúa. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, ¿sí? La segunda confianza que tenemos al estar en Cristo Jesús es que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas, ¿sí? La segunda seguridad que encontramos en este pasaje, para los que hemos creído en Jesucristo, es que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Nosotros podemos venir confiadamente ante Dios en oración y súplica ante el trono de la gracia, confiando y sabiendo que Él nos escucha. Él escucha nuestras oraciones, hermanos. Él escucha nuestras oraciones. Y es otro tema que traemos, que Juan ha venido desarrollando y lo hemos visto a lo largo de este estudio. En el capítulo 3,
versículos 21 y 22 nos habla un poquito, nos hace otra mención de eso. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. De nuevo, ¿se recuerdan que Juan va como tomando los temas una y otra vez, y cada vez va profundizando en ellos? Entonces, ya nos había dicho que tenemos confianza. Si nuestro corazón no nos condena, dice, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Este pasaje ya lo estudiamos, pero también en el versículo 1 del capítulo 2 encontramos, ¿sí? Aun si nuestro corazón nos condenara de una forma buena, por decirlo, en el sentido que nos está reprendiendo un pecado que hemos cometido, ¿sí? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, ¿sí? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿sí? Entonces nosotros podemos venir confiadamente delante de Dios, confesando nuestros pecados, ¿sí? Y sabemos que Él es fiel y justo, bueno en misericordia, que Él está abogando, ¿sí? Jesús no solo pagó ya el precio de nuestros pecados, Él ahorita está abogando por nosotros. Cada vez que nosotros llegamos delante de Dios el Padre, le pedimos perdón en arrepentimiento, no llegamos solos. Tenemos un abogado, a Jesús, que intercede por nosotros. Y Él no solo es el abogado, sino que Él es el que pagó la deuda. Él tiene todo el derecho y todo el beneficio de abogar por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos ante Él y confesamos nuestros pecados. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios, confesar nuestros pecados, porque sabemos que tenemos un abogado. Eso limpia toda acusación de nuestro corazón, porque sabemos y confiamos en la obra de Jesús, y entonces nos acercamos confiadamente ante el Padre, y sabemos que Él nos oye, y Él escucha nuestras oraciones. Porque podemos presentarnos limpios delante de Él, porque tenemos al Hijo. Por eso podemos presentarnos delante de Él, confiados. Pero aquí vemos que Juan hace una aclaración, ¿sí? Menciona algo específico sobre esta oración, ¿sí? Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Cualquier cosa no es cualquier cosa, es cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Conforme a su voluntad. Y orar conforme a su voluntad es orar de acuerdo a lo que Él quiere, y no según a lo que nosotros deseamos. ¿Y cómo podemos conocer entonces nosotros su voluntad? Esto lo hemos hablado muchas veces, hermanos, pero no está de más recordarlo. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Primero, su palabra. Su palabra. Primero y único, diría yo. ¿Sí? En su palabra vamos a encontrar su voluntad, leyendo, meditando, estando en su palabra. ¿Sí? Conforme nosotros crecemos
el estudio, en la meditación de su palabra, vamos a ir conociendo cuál es su voluntad. Increíblemente hay personas que tal vez no, que piden que Dios bendiga cosas ilícitas. ¿Sí? Hay personas que le piden a Dios que este pecado no salga a luz. Hay personas que piden a Dios que me crean una mentira. Ay, Señor, por favor. Que me crean. Hay personas que piden cosas que definitivamente no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero hay otras que no son tan obvias. Y para eso necesitamos estar meditando y estudiando su palabra. En Filipenses encontramos... yo quería tenerlo listo, pero... Filipenses 4, 6 al 8. Texto muy conocido, muy bonito, que nos habla acerca de la oración. ¿Sí? Filipenses 4, versículos 6 al 8. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Ven? Hablando siempre de la oración. Nos dice que no estemos afanosos, que traigamos toda oración y súplica con acción de gracias delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Y dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es... Y aquí encontramos en qué debemos de meditar los creyentes, ¿sí? Y mientras más meditemos en estas cosas, nuestras oraciones van a estar guiadas de acuerdo a esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto mediten. ¿Sí? Entonces nosotros oramos, traemos nuestras ansiedades a los pies de Dios y comenzamos a pensar diferente para que nuestras oraciones sean guiadas por esta nueva forma de pensar, una mente renovada conforme a la palabra del Señor. Otra característica de la oración conforme a la voluntad de Dios es que no es egoísta. ¿Sí? Una oración que es de acuerdo a la voluntad de Dios es una oración que no es egoísta. Y esto me hace mucho pensar en mi oración. Porque muchas veces mi oración es, Señor, dame, Señor, te pido por esto. Y solo oro para mí. Pero una oración conforme a la voluntad del Señor es en amor para mi prójimo. Aquí no nos dice que no oremos por nuestras necesidades. Sí, pero queremos orar más conforme a la voluntad del Señor. Oremos por nuestros hermanos. Oremos por nuestros hermanos. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, estamos seguros que Él responde nuestra oración. Y a continuación vas a darnos un ejemplo de una oración conforme a la voluntad de Dios. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, miren, ¿qué dice? Pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay un pecado que no lleva a la muerte. ¿Sí? Dios quiere que intercedamos por nuestros hermanos. Dios quiere que intercedamos por nuestros hermanos. Esa es una oración, miren que
Juan está diciendo aquí, oren conforme a la voluntad del Padre. Y ahorita él pasa a darnos el ejemplo. Si ven a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá. Miren, pedirá. ¿Y qué dice? Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hermanos, compartamos nuestras cargas. Exhortémonos los unos a los otros. Vemos un hermano que está pecando, que está coqueteando con el pecado, que está cayendo en pecado. Oremos por él. Confrontémoslo. Oremos por él. ¿Sí? Porque dice que esta es una oración que Dios sí responde, porque Dios quiere salvarnos del pecado. Entonces, cuando nosotros oremos por un hermano que está cometiendo pecado, podemos confiar en que Dios va a responder esa oración. Dios quiere que intercedamos amorosamente por nuestros hermanos, pero muy específicamente por la santificación de nuestros hermanos. ¿Sí? Nosotros compartimos cargas, generalmente compartimos cargas y por lo general son por salud, por provisión, por muchas otras cosas, ¿sí? Y estas son las peticiones por las que a veces más tenemos presentes. Pero aquí encontramos que una buena forma de orar por mi hermano es por su santificación, por su caminar y su crecer en santidad. Esa es una forma en la que yo oro por mi hermano y es una oración que Dios escucha. Amén. Pero ahora todos están preguntando. Amén. Y ahí estamos. Amén. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? ¿Sí? ¿Todos estamos con la interrogante o no? ¿O solo yo cuando leí el pasaje? Bueno, eso se queda para el otro momento. No mentiras, hermanos. Todavía hay tiempo. Oremos. Hermanos, y aquí, interesantemente, Juan dice, vas a mencionar algo que uno se queda, y aquí, está bien, yo voy a orar por mi hermano, pero ¿qué es esto? El pecado que lleva a la muerte. ¿Qué es esto? Y el pecado que no lleva a la muerte. Y entonces, oro por mi hermano. ¿Cómo sé que mi hermano ese pecado que está cometiendo mi hermano lleva a la muerte? ¿Debería orar por él o no debería orar por él? Aclaración o punto importante, Juan dice, yo no digo que se deba pedir por él. Tampoco nos está diciendo, yo les digo que por él no oren. No está diciendo eso Juan. Dice, yo no les digo que oren por él. Tampoco nos está prohibiendo que oramos por él, por este hermano que comete el pecado que lleva a la muerte. Pero entonces, regresamos a la pregunta, ¿qué es este pecado que lleva a la muerte? Hay varias interpretaciones que se le dan a este pasaje. Hay dos especialmente que vamos a ver. Pero tal vez comenzando primero, ¿qué no es esto? ¿Sí? ¿Qué no es esto? No es una clasificación específica de pecados que son más pecados que otros, ¿sí? No es como decir los pecados capitales y los otros pecadillos, ¿sí? No se refiere a esto, ¿sí? No es, porque si se dan cuenta, no nos dice qué pecado es, ¿sí? No nos dice. Si la Biblia hubiera querido decirnos exactamente que es este y este pecado, ¿qué creen que estuviera ahí? Ese y ese pecado, ¿sí? Porque es lo que Dios quería decir, pero aquí no nos da un listado de pecados. Algunos piensan, bueno, este pecado es el suicidio, ¿sí? Porque lleva a la muerte, la persona se quita la vida y por lo tanto lleva a la muerte. Otros dicen el asesinato, hay quienes
dicen el homosexualismo, la inmoralidad, el incesto, hay diferentes cosas, pero no, vamos a ver ahorita estas dos interpretaciones que yo creemos, platicamos un poco antes con el equipo. Muchacha, ¿qué es esto? Y una primera postura es un pecado premeditado, no confesado por un creyente y que Dios disciplina con muerte física. No es un pecado específico o una lista, como la mentira, como el homosexualismo, incesto, inmoralidad sexual, etcétera, sino más bien aquí la pregunta sería, bueno, en esta primera, esta muerte se está refiriendo a una muerte física, ¿sí? Este pecado lleva a una muerte física. Ejemplos de esto. Yo no sé si rápido pensamos en algunos ejemplos de pecados donde las personas murieron instantáneamente, físicamente, ¿sí? ¿Alguien se recuerda de alguno? Ananías y Zafira. Hechos 5, 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. Y le vamos a meter ustedes porque ya se nos fue el tiempo. Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándola le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces vemos acá, bueno, entonces el pecado que lleva a la muerte es la mentira. Híjole, ¿a cuántos no hubiéramos ya muerto físicamente? ¿Sí? Desde chiquitos los niños mienten. ¿Sí? Lo que sí vemos aquí en Ananías y Zafira, una mentira deliberada. ¿Sí? Premeditada. Les preguntaron, los confrontaron y estuvieron necios, si pudiéramos decirlo. No aceptaron su pecado y murieron físicamente. También podemos pensar en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Ahí vemos otro ejemplo. Vamos a pasar primero por Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:5. 5:5 dice, aquí está hablando de la iglesia que tenían a alguien que estaba teniendo relaciones con su madrastra, lo cual quería decir, era como tener relaciones con su mamá, ¿sí? Tenía una relación ellos y la iglesia no estaba haciendo nada. Y lo que viene en el 5:5 dice: entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Ya me perdí. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que
su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? Aquí vemos de nuevo un pecado. Bueno, entonces es el incesto el que es el pecado que lleva a la muerte. No, acá lo que vemos es un tipo de disciplina, ¿sí? Donde dice destrucción de su carne, muerte física, pero a fin de que ¿qué? Que su espíritu sea salvo. Y más adelantito siempre en 1 Corintios 11 vemos algo similar. Acá vemos que algunas personas estaban comiendo y bebiendo indignamente la cena del Señor. No vamos a meditar ahorita en qué es comer y beber indignamente, porque nos llevaría más tiempo. Lo vimos en la clase de escuela dominical cuando vimos Santa Cena, Cena del Señor. Comer y beber, comían y bebían indignamente la cena del Señor. Y en el capítulo 11, versículos 23, dice... 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Duermen murieron. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien, bueno, ahí va. Pero aquí está hablando de un tipo de disciplina del Señor, de muerte física, ¿sí? Muerte física. Entonces, esta primera, si nosotros pensamos que esta muerte se refiere a una muerte física, estuviéramos diciendo que es un tipo de disciplina que el Señor trae para creyentes que están obstinados en seguir en su pecado y que el Señor dice, no más. Él va a cuidar a su cuerpo, no va a dejar la levadura y mejor se lo lleva, mejor que sea destruida su carne, dice, pero que sea salvo su espíritu. Entonces, es cuando un hermano creyente se niega a arrepentirse, ¿sí? Está aquel hermano pecando, se le confronta, sigue, no lo acepta, no se arrepiente, no viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, está obstinado en su pecado. Por tal, hermano, dice Pablo, no oren, que el Señor lo discipline, no nos interpongamos nosotros entre la disciplina del Padre hacia su Hijo. Esa es una. La otra es, si esta muerte se refiere a una muerte espiritual. A lo largo de la carta de Primera de Juan, hemos visto diferentes comparaciones. Los hijos de luz, los hijos de oscuridad, el verdadero creyente, el falso creyente, el que está en vida, el que está en muerte, el que está en luz, el que está en oscuridad. En este caso, se estaría refiriendo en el contexto de Primera de Juan, que es un incrédulo que se rehúsa a creer la verdad del Evangelio, pero afirma ser creyente. Y por lo tanto está en muerte espiritual, ¿sí? A lo largo de la carta hemos visto diferentes comparaciones y contrastes entre personas que dicen ser una cosa, pero son otra.
Niegan el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Y vamos a ver algunos pasajes aquí, siempre dentro de Primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan 1:10. 1:10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamamiento y elección de parte de Dios. Porque, perdón, ustedes, yo estoy en Pedro. Mira el viento. Y eso no lo hemos estudiado. Primera de Juan 1:10. ¿Sí? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Persona que dice que Él no peca, que Él no necesita del sacrificio, que Él está bien, que Él no necesita de un Salvador. Esa persona, dice, está en su necedad y no acepta el diagnóstico de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, vemos otro. Y aquí dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Miren, el que dice, yo lo he llegado a conocer, ¿a quién? A Dios. Pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. 2:19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. 4:1-3, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. A lo largo de la carta de Juan vemos personas que dicen estar en la luz, pero están en oscuridad. Dicen conocer a Dios, pero no lo conocen, no creen en aquel de quien Él ha dado testimonio. Dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. Se dicen ser profetas y niegan al Hijo. Al contexto de toda la carta, ¿sí?, podemos entender que Juan nos pide que aquellos que afirman ser creyentes, pero es evidente que no son creyentes, porque no creen en el testimonio del Hijo, no tienen al Hijo, odian a su hermano, practican el pecado, salieron de ellos, peor aún, tratan de engañar a los mismos hermanos. Dice Juan, por eso yo les digo, por ellos, ni oren. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando de aquellos que van obstinadamente, decididamente, a muerte. Están en muerte y van a muerte. Están en muerte espiritual y van a muerte espiritual eterna. ¿Sí? Y niegan obstinadamente el testimonio del Hijo. ¿Sí? Y niegan lo que Dios ha dicho. Y tratan de engañar a sus hermanos. Por estos, dice Juan,
hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. ¿Sí? Nos hace pensar en aquel pasaje del pecado imperdonable. El no creer en el testimonio del Hijo. ¿Sí? Negarse a creer. La incredulidad. Pero no sé si han tenido de estas dos partes. Dos posturas. Pero que al final termina el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Pero hay un pecado que no lleva a la muerte. Vean la distinción que hace. Aquí no dice, pero hay un pecado que lleva a la muerte. Juan termina esta sección con, hay un pecado que no lleva a la muerte. Toda injusticia es pecado, dice. Toda injusticia es pecado. Todo pecado es, la paga del pecado es la muerte. De todo pecado, el pago es la muerte. Todo pecado es castigado justamente por Dios con la muerte. El asunto está en que hay pecados que los paga el pecador y hay pecados que los paga Jesús, el justo. Hay pecados que nosotros vamos a pagar y hay pecados que Jesús los pagó. ¿Cómo así entonces? Hermanos, ¿cuál es el pecado que Dios, que no lleva a la muerte? El que traigo a los pies de Jesús. Cuando yo vengo, confieso mis pecados delante de Jesús y confío en su obra, Él me perdona. Y esa es nuestra confianza, que nuestros pecados, al traerlos a los pies de Jesús, podemos confiar en que Él nos perdona. No es que omita su pago, no es que esos pecados ya no sean pagados, no, esos pecados los pagó la sangre del Cordero de Dios. Yo ya no tengo que pagar por esos pecados, porque los he traído a los pies de Jesús. He venido en arrepentimiento, reconociendo que, como dice en el capítulo 1, sí hay pecado en mí. Yo he pecado, pero también creo en la obra del Hijo que me perdona y que ha pagado ese pecado. Hermanos, cuando venimos y confesamos delante del Señor con arrepentimiento genuino nuestros pecados, tenemos un abogado que intercede por nosotros. En este mundo, hermanos, no tenemos nada seguro. Lo único seguro terrenalmente es que un día moriremos físicamente. Esa es una realidad indiscutible, a no ser que Cristo venga antes. Pero si Cristo no ha venido, vamos a morir. Eso es terrenalmente lo único seguro. Pero Dios, que es fiel y es verdadero, nos ha prometido por medio de su Hijo que podemos confiar en la seguridad de nuestra vida eterna. Él responde nuestras oraciones cuando estas oraciones van de acuerdo a su voluntad, porque Él es grande en misericordia para perdonar nuestros pecados por medio de nuestro abogado. Así que, hermanos, en esta mañana pensamos, meditamos, primero para nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Alguna pregunta que nos podrían hacer? ¿Estoy cometiendo yo entonces ese pecado que lleva a la muerte? Hermanos, independientemente
de estas dos posturas? Si estamos viviendo una vida desordenada, en pecado, sin confesarlo, ¿sí? No somos de la luz. O sometámonos al castigo divino, a la disciplina divina. ¿Sí? Si estamos viviendo en pecado desordenadamente, negando las verdades de nuestra nueva vida en Cristo, vengamos en arrepentimiento. Si no sabemos, híjole, yo no sé ¿cómo estoy? Vengamos en arrepentimiento, creamos en el Hijo, creamos en el testimonio. Si no estamos seguros, podemos confiar en la palabra del Señor, que todo aquel que confiesa en el Hijo, que cree en la obra del Hijo, un abogado tiene. Y podemos venir delante del Señor, y si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces, hoy es un llamado a meditar en nuestra vida de santificación, en nuestra vida de santidad. Y saber confiar en la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y qué mejor esperanza. ¿Sí? Entonces, hermanos, oramos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Mientras oramos, meditemos, pensemos. ¿Cómo está nuestra vida de santificación delante del Señor? He creído en el Hijo, pero he estado llevando una vida contraria. Me he estado rehusando a confesar, a arrepentirme de mi pecado. Me rehúso a creer que solo la obra del Señor Jesús puede limpiar mi pecado. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el mismo Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien el día de hoy no ha creído, no había creído o no ha creído, y al pensar en la muerte espiritual, en la muerte eterna, en el castigo justo por el pecado, se arrepiente y viene a los pies de Jesús, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, te pedimos, te damos gracias, Señor, primero por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y podemos confiar, podemos descansar, Señor, en la obra de tu Hijo, Señor. Podemos descansar en la seguridad de nuestra salvación, Padre. Podemos descansar en la seguridad de nuestra vida eterna, porque no es por nosotros, Señor. No es por nosotros, Padre, sino por la obra de tu Hijo, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, ha estado en pecado, Señor, te pido que tú puedas traerlo, Señor. Que tú puedas traer arrepentimiento genuino a su corazón y confianza en el sacrificio de tu Hijo, Señor, y en el perdón. Señor, también te pido, si alguien en esta mañana no ha confiado en la obra de tu Hijo, Señor, y tiene miedo, desconfía, Señor, es evidente, Señor, en él que va a muerte. Señor, te pido que tú abras sus ojos, Padre, al sacrificio de tu Hijo Jesús. Que tú puedas traer, Señor, en esta mañana salvación a aquellos que no la han tenido, Señor, y puedas traer santificación a aquellos que somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que ella es fiel, ella es segura.
Ella es verdad, Señor, porque proviene de ti, Señor. Y si en ella dice que tú eres fiel a ti, Señor, y por eso perdonas nuestros pecados por el sacrificio de tu Hijo, Señor, podemos descansar, Señor, en esa seguridad. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y perdón ahí por el tiempo, pero